Hola amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo video donde abordaremos una verdad que durante años estuvo rodeada de rumores y silencios. Una verdad que hoy, a los 83 años, Julio Iglesias finalmente decide admitir ante el mundo. Desde hace décadas su vida privada ha sido objeto de especulación, pero nunca como ahora, cuando sus propias palabras confirman lo que tantos sospechaban. Gracias por ver mi video y no olvides suscribirte al canal para que puedas seguir creando contenido con más fuerza y dedicación. Lo que reveló no es una simple anécdota tardía, sino una pieza clave que cambia la forma en que entendemos su historia personal y su legado artístico. El cantante siempre supo manejar la frontera entre el mito y la realidad. Pero esta vez dejó caer la última máscara, permitiendo que el público escuche de su boca una confesión que llevaba demasiado tiempo retenida. Hoy comenzamos a desentrañar qué lo llevó a romper el silencio y por qué decidió que este era el momento definitivo para enfrentar la verdad. Para comprender la magnitud de lo que Julio Iglesias acaba de admitir, es necesario retroceder algunas décadas y observar el camino que lo convirtió en una figura casi mítica dentro de la música latina. Su ascenso no fue solamente el resultado de una voz inconfundible, sino de una vida marcada por episodios que siempre parecieron estar cubiertos por una sombra de misterio. Mientras llenaba estadios y conquistaba mercados enteros, también levantaba muros alrededor de su intimidad, generando un aura de inalcanzable que alimentaba aún más las sospechas del público. A lo largo de su trayectoria, diversas situaciones despertaron preguntas sin respuesta. Desde sus largos periodos de aislamiento hasta decisiones personales que rara vez explicaba en público. Cada paso reforzaba la idea de que había más detrás del artista que la imagen pulida que aparecía en revistas y entrevistas. Muchos periodistas intentaron descifrar las razones de su silencio constante frente a ciertos temas delicados. Pero Julio siempre evadía con elegancia, como si existiera un pacto consigo mismo para no tocar aquello que podía poner en riesgo su equilibrio emocional. Con el paso de los años, esta reserva alimentó todo tipo de teorías, algunas exageradas, otras fundadas en hechos reales, pero ninguna confirmada oficialmente. Aún así, su público permanecía fiel, consciente de que detrás de tantas canciones icónicas debía haber una historia más profunda que algún día saldría a la luz. Ese día llegó finalmente, y para entender el impacto de su confesión debemos considerar la presión acumulada durante años, la edad avanzada y el deseo creciente de cerrar ciclos antes de que sea demasiado tarde. La revelación de Julio Iglesias tomó fuerza cuando, en una conversación íntima durante una entrevista reciente, decidió finalmente abordar el tema que había evitado durante años. Con una voz serena pero cargada de significado, el artista reconoció que muchas de las sospechas que lo rodeaban no eran producto de la imaginación del público, sino piezas de una verdad que él mismo había decidido guardar por razones personales. Su admisión no fue impulsiva ni fruto de la presión mediática, sino el resultado de un proceso largo de reflexión que llegó a su punto final a los 83 años. Lo sorprendente no fue solo lo que dijo, sino la manera en que lo expresó. Julio habló con una franqueza que pocas veces se le había visto, reconociendo que durante gran parte de su vida intentó proteger no solo su imagen pública sino también a las personas que formaban parte de su círculo más cercano. Aún así, explicó que llegó un momento en el que guardar silencio comenzó a pesar más que la carga de enfrentar las consecuencias de decir la verdad. Esa tensión interna, según él, se convirtió en un recordatorio constante de que incluso las leyendas no pueden escapar eternamente de su propia historia. La confesión que todos esperaban no estaba relacionada con escándalos pasajeros ni con rumores superficiales, sino con un aspecto profundo de su identidad emocional que había marcado su carácter durante décadas. Al admitirlo, abrió la puerta a una nueva interpretación de su vida y de sus decisiones profesionales. Para muchos, esta revelación no fue una sorpresa,
pero sí una confirmación de que detrás de la figura impecable existía un hombre complejo, vulnerable y consciente de que su legado debía construirse también desde la honestidad. La fuerza de sus palabras transformó la conversación pública, elevando el impacto de su admisión a un nivel que pocos imaginaban. La reacción pública tras la confesión de Julio Iglesias no tardó en expandirse por todo el mundo hispano. Sus seguidores, acostumbrados a verlo siempre impecable y distante, se encontraron de repente frente a una versión mucho más humana del artista. Una versión que revelaba fragilidad y valentía al mismo tiempo. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, reconociendo que asumir una verdad tan profunda a su edad exige un tipo de fortaleza que pocos poseen. Para muchos, esta admisión no disminuye su leyenda, sino que la engrandece al mostrar la sinceridad de un hombre que ya no teme a los juicios externos. Su familia también se convirtió en parte esencial de esta nueva etapa. Aunque algunos de ellos conocían desde hace tiempo aquello que Julio decidió hacer público, escuchar sus palabras delante de millones de personas generó un impacto emocional difícil de ignorar. En un entorno donde la exposición mediática ha sido constante, la confesión actuó como un puente para reconstruir silencios acumulados y abrir nuevos espacios de diálogo. No buscó compasión ni indulgencia, sino comprensión y paz interior, dos elementos que, según él, se vuelven imprescindibles cuando se mira la vida con la perspectiva que dan 8 décadas. El legado de Julio Iglesias, lejos de debilitarse, entra ahora en una fase distinta, más transparente y más cercana al público que lo ha acompañado durante más de medio siglo. Su decisión de hablar marca un cierre simbólico, un gesto que invita a reflexionar sobre el peso de las verdades no dichas y sobre la libertad que surge cuando finalmente se pronuncian. Con este acto, el cantante demuestra que incluso las figuras más grandes encuentran sentido en la honestidad final, dejando a sus seguidores con una nueva comprensión de su historia y de la persona detrás del mito.